¿Qué tal, gente de YouTube? Yo soy Robert Linares, bienvenidos a mi podcast, mi primer episodio. Este proyecto que lo he estado planificando durante mucho tiempo. Yo creo que demasiado, yo creo que ya lo estaba hasta poniendo mucho. Pero yo dije, no más, hay que trabajar, hay que hacer este proyecto porque yo sé que va a ser algo grande, sobre todo para darle la gloria a Dios. Y bueno, yo he titulado este podcast nada más y nada menos como el Rob Podcast. ¡Es el mejor nombre de la vida! Me siento muy feliz de poder hacer este trabajo, me siento feliz de que tú estés dando de tu tiempo, apoyando, y yo sé que esto no va a ser un tiempo en vano porque vamos a hablar de muchos temas, de muchas cosas que Dios me ha enseñado y de todas esas cosas locas, pero loquísimas que me han pasado en mi caminar como un Cristo Jesús. Amigo, ¿cómo andas? Bien loco, ¿Por qué bien loco? porque estoy loco. Ok, esperen, mi caminar en Cristo Jesús ha sido de bendición. Solo que yo he hecho ciertas torpezas que han hecho que, bueno, a la final se aprende porque de todo se puede aprender. Estoy aprendiendo. Y como todo tiene un comienzo, la cual este podcast está comenzando con su primer episodio, por eso mi primer tema para hablarles quiero que sea donde todo comenzó, la cual fue mi experiencia conociendo a Cristo Jesús. ¿Cómo fue que yo conocí a Cristo Jesús? ¿Por qué me obligaron a ir a la iglesia? ¿Por qué desde un principio yo detestaba la iglesia? ¿Y cómo fue que al final de todo yo accedí, yo acepté que necesitaba estar en la iglesia, que necesitaba conocer a Dios? Así que sin más dilación, empecemos. Bueno, vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito de amor. Antes de empezar, quiero decirte que este podcast está patrocinado por mi novela juvenil titulada El dolor que me llevó a tu camino. Si a ti te gusta leer, sobre todo leer historias, leer novelas, leer ficción, no sé, cualquier otro tipo de lectura, yo te invito a que puedas disfrutar de esta novela que yo escribí hace mucho tiempo, la cual hice dos protagonistas. Sobre todo la protagonista principal es una adolescente, bueno, una chica ya más o menos joven de 16 años que estudia en la universidad, es hija de pastores y tiene un profundo amor y pasión por ayudar a los demás. Y en la universidad conoce a un chico bastante filosófico, pero también misterioso, con muchos secretos. Y ella es una chica muy curiosa que quiere saber qué es lo que le está pasando y cómo lo puede ayudar. Y una de las temáticas principales es si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Eso es algo que traté de explicarlo bien en cada página de este hermoso libro. Así que si te interesa, te invito a que vayas en el link de la descripción y lo puedas comprar, que está disponible en Amazon. Vamos. Ok, regresando a la idea principal de este episodio es cómo conocí a Cristo Jesús. Debo confesarte algo, que yo ya había grabado este capítulo, solo que no me había gustado mucho. Pero sobre todo es que cuando yo grabé este primer episodio me faltaba como que la idea principal, el por qué yo hablo de esto y cuál es la enseñanza que te quiero dejar. La cual ya pasando los días como que trabajé un poco más, ustedes saben, úsala. O sea, piensa. Piensa. Y a la final pude llegar a un interesante análisis. Pero ya yo estoy hablando como que mucho y como que no estoy yendo al punto. Así que Dios mío, Robert, por favor, llega al punto y empecemos con la historia. Todo comenzó en una etapa donde yo tenía 11, 12 y 13 años. Yo estaba sufriendo unos cambios que todo el mundo le pasa en nuestras vidas, y es la pubertad. Y esa pubertad me atacó a mí, pero de una forma bastante, no sé, como diferente. Sin embargo, por otra parte, tenemos a otro protagonista en esta historia, la cual es mi papá, que en esa etapa también tuvo un gran cambio, y es que él aceptó a Cristo en su corazón y empezó a asistir a la iglesia. Yo, por lo cual, yo no vivía con mi papá, yo vivía con mi mamá. Ellos vivían juntos hasta que yo tenía 5 años. Luego ellos se separaron y yo quedé viviendo con mi mamá y tenía esporádicas visitas a mi papá, pero sí lo veía frecuentemente cuando visitaba el negocio de mi madre. Y pues bueno, mi papá tuvo una vida un poquito, ustedes saben, no quiero hablar de eso porque esa es su vida privada, pero
cuando él aceptó a Cristo en su corazón, realmente dio un cambio enorme. Y qué más que ir a la iglesia, conocer más a Cristo Jesús y compartir esos momentos con su hijo, la cual era yo. O sea, obvio. Mi papá tuvo varios hijos, pero yo fui como que el menor y eso como que le daba un toque especial. Sí, era especial. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Sí, yo era como el niño consentido. Pero en ese momento yo salí de primaria y empecé la secundaria en una escuela totalmente diferente, con muchas personas diferentes, no conocía a nadie. En la primaria me fue relativamente bien, era un chico como tranquilo, obediente, de buenas notas. No tenía las mejores notas, pero sí, ahí ustedes saben. Sin embargo, esto yo no lo pude reflejar en la secundaria. Yo tenía la perspectiva de tener esa misma constancia en mis estudios, en mi comportamiento. Pero me atacaron varios factores. Unos más bobos que otros, pero era un simple adolescente, así que no me vayan a juzgar. El primer factor fue el cambio de escuela. No conocía a nadie y hice dos amigos, la cual eran chicos totalmente como que se me fue la palabra, estoy ahora bugueado la palabra era, ay, se me olvidó, chico. 346 minutos más tarde. Dos chicos inadaptados. Ojo, estoy hablando de aquel entonces, no estoy como que juzgando ni nada. Esto ya yo ni sé de qué son la vida de esos dos chicos. A lo mejor habrán aceptado a Cristo en su corazón y estarán predicando en sus iglesias. Uno nunca sabe. Pero en ese momento eran dos chicos inadaptados. Y cuando yo me junté con ellos, ¿a que no saben qué pasó? Yo también me convertí en otro chico inadaptado. Porque la palabra de Dios dice que el que se junta con sabios, sabio será. Más el que se junta con necio será quebrantado. Eso lo dice Proverbios. Entonces, volviendo otra vez al tema, yo me junté con ellos y como era un chico bastante vulnerable, se me contagiaron varias de sus malas actitudes, de sus malas palabras y mis notas empezaron a decaer bastante. Otro factor que me afectó fue que también recibí una visita en mi casa. En aquellos momentos unos familiares me visitaron y tenían otros comportamientos que también me afectaron mucho, teniendo en cuenta que mi mamá trabajaba mucho y que en ese momento casi no estaba pendiente de mí. No quiero hablar mal de mi mamá es estupenda, es hermosa, ha sido la mejor madre de todas, pero esto es una cosa que le puede pasar a cualquier otro padre por cuestiones de trabajo, el afán. A veces hay momentos que uno no está tan pendiente de los hijos y eso empezó a afectar mucho en mí. Y el último factor como que es el más y es que yo empecé a tener una gran adicción a los animes, sobre todo a lo que es el anime más popular de todos, que es Dragon Ball Z, y otro anime que es Naruto. Pues Naruto tiene algo que no sé, pero te engancha, o sea, te engancha, te enamora, te provoca ver más y más y más, y yo estaba totalmente cautivado, o sea, estaba como que muy adicto. Empecé a dedicar mucho tiempo a consumir esta clase de animes. No, o sea, no era como un otaku, como esos otakus que son demasiado adictos al anime, pero estos animes sí marcaron algo en mi vida, que solo quería ver animes. No me interesaba estudiar, no me interesaba más nada. Quería estar ahí pegado al televisor horas y horas y horas consumiendo. Más las amistades y los familiares que tenían como que también apoyaban esa conducta y pues me volví un chico muy pero muy inadaptado, muy rebelde. Fueron las etapas más rebeldes de mi vida. Mis padres empezaron a tener grandes batallas conmigo por eso. Pero ya avanzando un poco más en el tema, mi papá comienza a invitarme a la iglesia porque, como ya les había mencionado, para él era como que una oportunidad increíble, la cual era pasar con su hijo menor en una iglesia, conociendo más a Cristo, adorando y pasando tiempo juntos como padre e hijo. Y al principio como que yo, bueno, sí, ¿qué tal? Pero ya después mi papá quería que fuese una constante, y ya eso a mí me empezó a molestar un poco. O sea, también el hecho de que era un adolescente rebelde que había perdido como cierto interés en muchas cosas importantes de la vida. Por otra parte, también está que a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo. Y mi papá en ese entonces como que él estaba aprendiendo que el padre tenía autoridad sobre el hijo y decía, bueno, yo soy tu padre, tú tienes que obedecerme, tú tienes que pasar tiempo conmigo
en la iglesia. Y eso fue como una batalla, una de las batallas más complicadas que pudo haber tenido mi papá en ese entonces. Porque él quería, yo no, y empezó a obligarme. Ahí fue donde empecé a sentir como que ese pequeño fastidio, como que ese, no quisiera decir odio, porque odio es una palabra muy fuerte, pero algo como que un escalón más abajo, como un fastidio, como cuando algo, Dios mío, te fastidia, que tienes que hacerlo por obligación, pero sientes un enorme fastidio al hacerlo. Y uno de los días que yo más detestaba eran los domingos. Yo los domingos me levantaba con ese, ya lo había dicho, pero con ese fastidio de que sabía que tenía que ir para la iglesia porque me estaban obligando. Mi mamá también apoyaba a mi papá en esa idea, pero de nada servía porque yo estaba muy bravo, muy molesto, muy rebelde, muy fastidiado. Aparte que estaba mal en la escuela, en la secundaria. Aparte que tenía malas amistades que no me aportaban nada bueno, nada bueno en la escuela. Y en vez de con la expectativa de yo ir a la iglesia, de mejorar, fui empeorando cada vez más y más. Pero mi papá no se daba por vencido. Mi papá insistía que yo necesitaba ir a la iglesia, que necesitaba conocer a Dios. Y yo decía como que, o sea, sí, pero no me tienen que obligar. O sea, yo conozco a Dios cuando yo lo quiera conocer, no cuando ustedes me estén obligando a hacerlo. Por otra parte también está el hecho de que mi papá quería llevar esto a un segundo nivel. En esa iglesia habían aperturado cursos de música para, creo que eran los sábados, si no me equivoco. Sí, efectivamente eran los sábados. Empezaron a abrir un curso de música y él quería que yo estuviera porque él quería que yo aprendiera a tocar la guitarra porque él se quería sentir orgulloso de que tenía un hijo músico. La cual yo como que, o sea, no, o sea... Evidentemente estoy hablando de cómo me sentía yo en ese momento. Hoy por hoy es algo totalmente diferente. Ya muchos saben que yo amo la música, amo lo que hago. Hablo de esta manera para que ustedes entiendan como que la frustración que yo sentía en ese momento. Y empezaron las clases de música, pero yo... O sea, como que... o sea, yo iba por obligación, casi no aprendía nada, casi no le ponía interés a nada. Y... bueno, estuve ahí hasta un punto que mi papá me llamaba y me decía, tú tienes 2 compromisos, que es sábado y domingo. Sábado curso de música y domingo el servicio dominical en la iglesia. Y eso a mí como que me alteraban los nervios y me decían, no, porque yo no quiero hacer eso, tú me estás obligando a hacer eso. Y teníamos esa batalla y esa lucha de padre e hijo, de que él no quería dar su brazo a torcer, yo tampoco quería dar mi brazo a torcer. Bueno, entendiendo que, como ya les había dicho, en ese entonces tenía 12 años, pero yo también pasaba por una rebeldía increíble, o sea, una rebeldía como no tienes idea. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más. Bueno, como para ya ir culminando esta historia, mi mamá y mi papá tenían los negocios bastante cerca allá en la ciudad donde yo vivía, en Venezuela. Por eso es que cada vez que yo estaba en el negocio de mi mamá, ahí estaba mi papá, yo podía hablar con él y todo porque estaban bastante cerca. Y en ese entonces me acuerdo que mi mamá había dejado a mi prima para que ella atendiera el negocio cuando ella no estuviese. Y cuando mi papá los domingos me buscaba para ir para la iglesia, mi prima era una cómplice, la cual ella me escondía para que mi papá no me pudiese encontrar. Y así yo salirme con la mía de no ir a la iglesia. Aunque todo esto yo lo puedo hablar como que desde este punto de vista, yo sí me sentía vacío. Me sentía muy vacío. Por dentro tenía ese sentir de que sabía que estaba haciendo mal, pero como que a veces no quería doblegar mi orgullo y no quería hacer algo que honestamente no quería hacerlo, aunque sí sabía que lo necesitaba. Un día, como ya les había comentado, llegó domingo, yo estaba en el negocio de mi mamá, mi papá me estaba buscando para ir para la iglesia y yo me escondí. Mi papá se fue triste para la iglesia y yo como que de pronto hubo un pequeño remordimiento en mí. Y yo me levanté del lugar donde estaba escondido, tomé un transporte, la cual me dejó enfrente de la iglesia. Y aunque había llegado como 10, 15 minutos tarde, no me acuerdo, ahí estuve, llegué junto con mi papá, pues me quedé en el culto, me quedé en el servicio. Esta batalla que mi papá tuvo fue como un periodo de 1 año.
O sea, imagínense, una guerra que tuvo mi papá conmigo durante un año. Donde realmente yo siento que todo cambió fue cuando estaba en casa de mi abuela un domingo y para mí fue sorprendente que yo me levanté solo, sin que nadie me dijera, sin que nadie me obligara, porque era una batalla conmigo para ir para la iglesia. Me tenían que decir, me tenían que hablar, me tenían que regañar, me tenían que obligar. Pero ese día nadie me obligó. Yo mismo me levanté. Yo mismo fui, me arreglé, me bañé, me vestí y yo solito me fui para la iglesia. Desde ese entonces sentí una profunda necesidad de conocer a Dios. Desde ese entonces yo sentí como ese anhelo de querer llenarme más del Señor. Y en mi corazón habían muchos vacíos, la cual yo lo llenaba viendo estos animes, como yo les decía, o con otra clase de vicios. Pero realmente cuando empecé a responder al llamado de Dios, me sentí salvo, porque yo estaba claro que en cualquier momento Cristo iba a venir, Cristo iba a pedir cuentas y yo sabía que no estaba preparado. Pero cuando yo empecé a responder este llamado, me sentí como que si algo pasara, yo sé que iba a estar en el regazo del Señor, porque el Señor había muerto por mis pecados para yo tener salvación. Bueno, eso que sentía que por fin había obtenido la salvación. Y respondí al llamado, cosa que fue un cambio que no te puedo explicar. De pronto me enamoré tan fuerte de Cristo Jesús. De pronto desde ese entonces hasta el sol de hoy, yo, muy raro, pero yo casi nunca fallo. Yo puedo decir que tengo casi una asistencia perfecta todos los domingos a la iglesia. Independientemente de la iglesia, cuando estaba en Venezuela iba a la iglesia de allá. Cuando me mudé aquí a los Estados Unidos, asisto a la iglesia de aquí. Pero siempre tengo esa constante. O sea, nunca he sentido la necesidad de querer alejarme de la iglesia, pese a que al principio para mí era un fastidio y que me obligaron. Y aunque sí fue por muchos factores, yo creo que hay factores muy importantes. Y uno de esos factores primero fue mi papá, que mi papá nunca se rindió conmigo. La oración de un padre, la oración de una madre siempre es importante. Y qué gozo sintió mi papá cuando yo por fin iba a la iglesia sin la necesidad de que él me obligara. Que yo iba de corazón, que yo iba y compartía con él, que yo iba y compartíamos la misma fe. Fue algo para él tan bonito en ese momento, en ese entonces. Y lo otro también es, ¿recuerdan cuando les dije acerca de el proverbio que el que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado? Pues yo tenía malas amistades, malas influencias que me hicieron mucho daño. Después me había cambiado de escuela, me había ido para otra escuela, había tenido otro ambiente totalmente diferente. Y también, como les había mencionado, que yo tuve una lucha con mi papá durante un año. En ese año él me obligó a ir a la iglesia, pero en ese año yo estuve rodeado con gente de bendición en esa iglesia y tanto juntarse con ellos que también me contagiaron su emoción, me contagiaron su amor, me contagiaron su pasión por servir a Cristo Jesús. Y creo que ese es uno de los mensajes importantes de este podcast, de este video. Y es, primero, a veces lo que para ti puede ser fastidioso, realmente si tú lo analizas bien, puede ser aquello que te puede salvar la vida. Y lo segundo es que a veces tú no avanzas porque estás rodeado de gente de muy mala influencia. Y si tú te alejas de esas personas y te juntas con personas que realmente quieren hacer un cambio, un impacto en tu vida, vas a ver que las cosas poco a poco se te van a ir dando solas y que vas a ir mejorando como ser humano y mejorando en aquello que realmente necesitas mejorar, como yo, que necesitaba mejorar mi vida, mi caminar en Cristo Jesús. Pues me enamoré del Señor, me enamoré de Cristo Jesús. Después, más adelante, quise aprender música por mi propia cuenta. Ya eso es otro tema. También quisiera hablarles más adelante de las influencias de los animes como Dragon Ball y Naruto. Pero lo que realmente importa es que yo me deshice de las malas cosas y comenzó una nueva vida. Ya yo tenía ya 13 años. Y a partir de ahí todo comenzó como Robert Linares, el chico que hoy conocen. El que hace música, el que graba videos, el que, bueno, qué sé yo, el que hace a veces ciertas cosas que, bueno. Pero realmente
quería dejarles este mensaje, esta historia, para que primero, que si tú estás teniendo una batalla con alguien para que conozca al Señor, ten fe de que Dios puede tomar el control de esta situación. Segundo, recuerda, no huyas a las cosas que pueden ser fastidiosas así, porque hay cosas que sí realmente son fastidiosas y son malas, pero hay cosas que son fastidiosas pero te pueden bendecir. Y por último, rodéate de gente que quiera tu bienestar y tu crecimiento, tanto como persona como en Cristo Jesús. Esta información vale millones. Mi gente, no tengo más nada que decirte, yo creo que ya hablé mucho. Gracias por estar en este primer episodio, este podcast que duré mucho tiempo planificándolo, pero creo que ha salido de excelencia y de mucha bendición para ti y para mí. Así que suscríbete a mi canal. Recuerda, puedes comprar este libro. También hay otros libros disponibles que escribí yo en Amazon. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.